Buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. Seguimos en este proceso que es continuo y permanente para alcanzar los logros y aprendizajes propuestos por la malla. Quiero resaltar el compromiso y la disposición que ustedes, chicos, han tenido durante todo este tiempo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer periodo académico. Vamos a dar inicio al tercer periodo. Para ello, los invito a que saquen el cuaderno de Ciencias Sociales y hagan sus respectivos apuntes. Primero, deben ubicar en su cuaderno tercer periodo académico y luego los referentes conceptuales. Inmediatamente, chicos, en esta clase vamos a iniciar con el primer tema del tercer periodo académico. Espero que tengan toda la buena disposición y con la mejor actitud. Los referentes conceptuales de este tercer periodo son los siguientes. Encontramos la modernización en Colombia del siglo XX, migraciones y desplazamiento forzado, Primera Guerra y el papel de las mujeres en la sociedad. Los dos primeros temas, que son la modernización en Colombia y migraciones y desplazamiento forzado, hacen parte de la prueba número 5. La Primera Guerra Mundial y el papel de las mujeres en la sociedad hacen parte de la prueba número 6. En el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema del tercer periodo. ¿Y ese tema cuál sería? Modernización en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, el aprendizaje es explicar los cambios del proceso de modernización en Colombia en la primera mitad del siglo XX, es decir, desde 1900 hasta 1950. En este caso nos vamos a enfocar hacia las construcciones de vías de comunicación, cómo estuvieron durante todos esos años, la urbanización y el desarrollo industrial. Para entender lo que pasaba en Colombia y para entender esa modernización debemos contextualizar qué había durante ese momento, qué pasaba en Colombia. Entonces, los contextualizo con algunos hechos que ya ustedes conocen, como es la Guerra de los 1000 días, política colombiana del siglo XX, transformaciones de la economía y la industria. Todos estos hechos cambiaron la vida social de la población colombiana. Bueno, iniciamos con el primer contenido, que sería la Guerra de los 1000 días. ¿Y qué fue la Guerra de los 1000 días? Fue un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Esto inicia a partir de 1899 y termina en 1902. Quien inicia esta guerra es el Partido Liberal con el gobierno en su momento, que era el conservador. Esta Guerra de los 1000 días trajo varias consecuencias, como fue la separación de Panamá. También hubo una crisis económica y una serie de cambios que trajo a Colombia esta guerra, una economía y un país pobre. El otro concepto que tenemos para contextualizar este tema es la política colombiana. ¿Cómo estaba la política colombiana? Bueno, la política colombiana en su momento era una política bipartidista. En este caso lideraban dos partidos, habían dos coaliciones, eran liberales y conservadores, y no permitían ninguna otra opción u otras ideas. En este caso, estos dos partidos fueron los que mantuvieron el poder, y con ellos llegaron la modernización. Con estos partidos también se vino la violencia y otras cosas que cambiaron el rumbo de Colombia. Está la hegemonía conservadora, que es el periodo de la historia de Colombia donde los conservadores tienen el poder, ¿sí? Se mantuvieron en el poder. ¿Y desde qué año tienen los conservadores el poder? Desde 1885 o 1886, cuando se da el movimiento de la regeneración y se da la nueva Carta Magna, la nueva Constitución Política de 1886, también conocida como la Constitución de Los Ángeles. Y los conservadores llegaron hasta 1930.
es decir, que duraron mucho tiempo en el poder. Dentro de la República Liberal, en 1930 comienza su poder hasta 1946. Estos temas ya lo hemos tocado, chicos, y ya tienen idea lo que pasó durante todos estos periodos. ¿Y cómo fue la modernización durante este periodo? Bueno, durante la hegemonía conservadora se pudo ver la locomotora, se pudo ver los carros, se pudo ver telégrafos y muchas cosas, al igual que dentro de lo que fue la República Liberal, ¿sí? Con ellos, a pesar de todas las dificultades que se encontraba en Colombia, llegó poco a poco la modernización. Ahora, si comparamos los países europeos frente a Colombia, aquellos países eran más modernizados. De hecho, en nuestra región, es decir, en Latinoamérica, nuestro país no era tan modernizado como los que nos rodeaban en su momento. Un ejemplo de ello podría ser Argentina. Las transformaciones en la economía. Bueno, Colombia, durante esas transformaciones de la economía, pasó de una economía agropecuaria a una economía de agroexportación, ¿sí? Esa economía agropecuaria era algo interno, no tenía una facilidad de exportación, ¿sí? Además, Colombia durante el siglo XIX se dedicó más a esas guerras civiles, estamos hablando más de 9 guerras civiles en Colombia, y la última fue la Guerra de los 1000 días. El siglo XIX terminó con una guerra civil e inició el siglo XX con una guerra civil. Entonces nuestra economía no era tan fuerte, ¿sí? Esta economía poco a poco se fue fortaleciendo y se logra a partir de los años de 1950, es que ya le encontramos forma a nuestra economía y se fortalece. La otra transformación que tenemos dentro de la economía es que ya no éramos una economía agropecuaria, ¿sí?, sino una economía de agroexportación. Imagínense que Colombia a partir de 1910-1920 ya exportaba a muchos países y el mayor exportador o producto exportador de Colombia era el café, ¿sí? El café fue quien le dio la alegría a Colombia de convertirse o resaltar y promover nuestra economía. Ahora, esta economía de Colombia, que fue de agroexportación y que inicia a inicios del siglo XX, se vio enfrentada a otro tipo de problemas. Si es de agroexportación, toda nuestra economía se basaba en las exportaciones. Pero imagínense que cuando estamos en todo ese apogeo, en toda esa economía de agroexportación, se da la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Agréguenle que también se dio la crisis de 1929, la crisis de Nueva York, la crisis de la bolsa de Nueva York, lo que hizo que nuestro modelo de agroexportador cayera al piso, ¿sí?, entrara en una crisis económica. Es por eso que a partir de 1930, gran parte de los países latinoamericanos, Colombia también, aplicó una economía proteccionista, ¿sí? Esa economía proteccionista es proteger nuestra economía y fomentar nuestra economía nacional. Y durante todo ese tiempo se dio una serie de modernizaciones. Pero el aprendizaje me está diciendo que ese tipo de modernizaciones, ¿cómo fueron? Entonces, ese tipo de modernizaciones deben ir inclinadas hacia las vías de comunicación, la urbanización y el desarrollo industrial. Así como comenzamos una economía de agroexportación, también se dio una urbanización, también se dio una industrialización y se adaptaron y modificaron las vías de comunicación. Porque si ya nos convertíamos en una economía de agroexportación, necesitamos unas buenas vías de comunicación. Durante la primera mitad del siglo XX, Colombia vivió unos profundos cambios, gracias a las transformaciones ocurridas durante esa época, producto de la inserción de la economía mundial. Produjeron entonces así una serie de cambios que modernizaron la sociedad colombiana.
Dentro de esa modernización encontramos el aumento de la red ferroviaria, pero sabemos que esa red ferroviaria comienza sus inicios en el siglo XIX y se van fortaleciendo en el siglo XX. También se da la construcción de carreteras para vehículos automóviles. Se trajo por primera vez el carro, se incentiva la navegación comercial y turística en el río Magdalena. También se trajo por primera vez la televisión a Colombia en 1954. Se crea el primer canal, que es el Canal 1, y por primera vez en Colombia transmiten el himno nacional por televisión. Se dan otras transformaciones, como son esas transformaciones en el Estado, en las instituciones, y también se dan otras transformaciones en lo que hoy se conocen como los problemas a la clase trabajadora. Eso se le conoce como la revolución en marcha. Todas estas características fueron las principales dentro de la modernización en Colombia. Con relación a las vías de comunicación, encontramos que estas se desarrollan a partir de 1916. Es cuando le dan más prioridad, ¿sí? Para 1930, 6.000 kilómetros de carretera se habían construido durante todo este tiempo, ¿sí? Lo que permitió una bonanza económica. Se puede decir entonces que las vías de comunicación nos permiten un desarrollo económico. Dice que para la tercera década del siglo XX, Colombia contaba con una flota automotriz, lo que hizo que el ferrocarril, que era el primer medio de carga, entrara en su declive, ¿sí? Es decir, si nos hablan de ese medio de transporte más importante que tuvo Colombia por primera vez, fue el ferrocarril, ¿sí? Pero que posteriormente, con la modernización, la inserción de la economía mundial, la industrialización, esto cambió. Con relación a la urbanización, nos damos cuenta que gran parte de la población en Colombia pasó de lo rural a lo urbano. Y esto se da en gran medida al crecimiento económico que se están dando en las ciudades. Y así también se crea una nueva sociedad. ¿Y cuál es esa nueva sociedad? El proletariado. El desarrollo industrial en Colombia se da a mediados del siglo XX y se fortalece con la agroexportación, pero que posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial y a la crisis de 1929, esta industria se convierte en una industria proteccionista, ¿sí? Una industria que busca incentivar la economía nacional para no tener que enfrentarse a crisis externas como fueron la de la crisis de 1929, la caída de la bolsa de New York. La llegada del ferrocarril. Hacia finales del siglo XVIII, la revolución industrial trajo consigo cientos de avances tecnológicos que fortalecieron la economía de la mayor parte de los países. En América Latina, mientras se libraban batallas de liberación del yugo español, la industrialización se coló en los viajes entre el viejo y el nuevo mundo, y en la Nueva Granada se dio un salto sin precedentes entre lo que era la época colonial y la industrialización. ¿Saben qué lugar se creó la primera línea ferroviaria? No, ni idea. No sé. En Gran Bretaña, en el año 1830. Hacia 1830, en Gran Bretaña, George Stephenson creó la primera línea ferroviaria en la historia de la humanidad que transportaba pasajeros y diferentes elementos de carga. Meses después, en la Gran Colombia, se construyó el primer gran ferrocarril, que atravesaba Panamá desde el este hacia el occidente, creando así un camino interoceánico que facilitaba el comercio de exportación e importaciones de la región. Entre 1855 y 1860, el ferroviario de Panamá fue considerado el más exitoso del mundo, dejando grandes utilidades económicas. Era una locomotora a vapor que recibía el nombre de Gorgona. Este fue uno de los primeros diseños de locomotoras de todo el mundo. La llegada del tren a Colombia significó desarrollo. Colombia pasó de mover mercancías a lomo de mula a moverlas en la mula de hierro, que en ese momento era como se le decía a los ferrocarriles. Fue el desarrollo total del país. Colombia tuvo 3.500 kilómetros de líneas de ferrocarril. Mucha gente vio primero un tren que un carro.
Cuando Rafael Núñez llegó al poder en 1880, encargó al ingeniero Francisco Javier Cisneros la construcción de ferrovías y de un ferrocarril que conectara la sabana de Bogotá con el puerto fluvial de Girardot. Sin embargo, las guerras civiles de finales de siglo, sumadas a la Guerra de los 1000 días, fueron razón suficiente para suspender las obras y dejar los carriles construidos a la mitad. Aún así, el 20 de julio de 1889 se inauguró el ferrocarril de la sabana de Bogotá. Colombia logró su desarrollo industrial a punta de ferrocarril. Colombia decidió hacer sus centros industriales lejos de las costas y cualquier país necesita tener comercio, importar y exportar. A Colombia le permitió traer bienes de capital al centro del país, a las ciudades como Medellín, Bogotá, Tunja, Sogamoso, y fuera de eso sacar productos de exportación. Con el gobierno de Rafael Reyes, quien recibió un país devastado por la guerra, se dio un auge en la economía gracias a las industrias del café, el banano, la explotación petrolera y la minera que se solidificaron para esta época. Esto contribuyó a la renovación de los proyectos de los ferrocarriles que para finales del gobierno Reyes ya contaba con cerca de 15 líneas y aproximadamente 1.166 kilómetros de rieles. Con la pérdida de Panamá, se perdió también el ferrocarril interoceánico, y de esa pérdida a Colombia le queda la indemnización que, ya entrado en el siglo XX, sirvió para iniciar el proyecto de troncales ferroviarias que finalmente conectó a la sabana de Bogotá con el puerto de Buenaventura y por el otro lado con Tunja y Sogamoso. Los ferrocarriles sufrieron de falta de inversión y obviamente de malos manejos como muchas empresas del Estado. Y es ahí donde viene el ocaso de los ferrocarriles. Un mal manejo, falta de inversión, pero para grandes distancias el ferrocarril es muchísimo más eficiente. Si no lo fuera así, el resto del mundo no seguiría invirtiendo y construyendo ferrocarriles. La implementación de los ferrocarriles renovó la economía colombiana. La construcción de los rieles y el transporte de las maquinarias crearon miles de empleos en todos los rincones de la región. La construcción de los primeros trenes activó toda la industria nacional, lo cual significó un amplio crecimiento económico, que a su vez contrastó con los conflictos políticos sucedidos en el cambio del siglo XIX al siglo XX en nuestro país. El 20 de julio de 1889 se inauguró el ferrocarril de la Sabana. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el tema, que se lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Recuerden enviar las evidencias. Espero que tengan un buen día. Chao.